Cuando me fui de México, todo pasó muy rápido. No tuve mucho tiempo para pensar y mucho menos para sentir. Vendí, regalé o doné la mayoría de mis cosas y lo hice casi en automático. Recuerdo mirar mi casa y no terminar de entender lo que estaba haciendo. Me había tomado años construir ese espacio, llenarlo de objetos, de recuerdos, de pequeñas cosas que me hacían sentir yo. Y sin embargo, ahí estaba, deshaciéndome de todo, sin pausa, sin tiempo de reflexionar. Ni siquiera recuerdo haber llorado, más bien recuerdo haber tenido una sensación de prisa, como si algo hubiera que terminar, tenía algo que cerrar y rápido. Evidentemente hoy lo veo mucho más claro. Estaba evitando sentir. En ese momento no parecía tan grave, era lógico, me iba, había que simplificar, tenía que moverme, tenía que hacer. Entonces tenía mucho sentido, o al menos eso me repetía, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. Pero el cuerpo, como te lo he dicho ya en varias ocasiones, no funciona con esta lógica mental. El cuerpo está registrando otra cosa y en ese momento para mí estaba registrando una pérdida. Que me tragué, que la empaqué y meses después de llegar a Francia, algo empezó a desacomodarse. Y no fue de inmediato, tampoco fue nada evidente, o decir que quizás mucha gente ni lo notó. Era más bien una sensación difusa, como si algo no terminara de encajar. Yo me decía, pero a ver, hice todo lo que tenía que hacer, vendí, regalé, solté, según yo, hasta que apareció una pregunta no muy clara y no así perfectamente formulada, pero lo suficiente para incomodarme. Y esto fue, ¿qué hice? Y era una pregunta que quería evitar a toda costa. Evidentemente había un poco de arrepentimiento, pero creo que era otra cosa. Era más bien darme cuenta de que ya no tenía nada que me hiciera sentir yo. O sea, vivía en un lugar que no era mi casa, con objetos que no eran los míos, que yo no había escogido, con unas rutinas o acoplándome a unas rutinas que no eran mías tampoco. Entonces nada a lo que yo tenía cerca me ayudaba para agarrarme y decirme, aquí estoy, esta soy yo. Y evidentemente pasó algo que no había previsto y no supe cómo sostenerme sin todo eso que yo decía, material, no importa, cosas que puedo volver a empezar. Pero realmente me dejó sin nada, completamente vulnerable. Y perder lo material, todo esto que vamos acumulando durante años y que representan cosas para nosotros, es muy duro. Pero perder esto que te daba una sensación de identidad sin tener otra referencia interna, eso es devastador. Y no lo entendí en ese momento, lo sentí con todas sus fuerzas, como una caída lenta, como si el suelo que antes estaba ahí dejara de estar. Y colapsé. No fue un colapso, wow, espectacular. No hubo una gran escena. Y como te dije hace un momento, no creo que mucha gente lo hubiera notado. Sin embargo, para mí, todo, absolutamente todo se volvió muy pesado porque era algo que estaba viviendo en mi interior. Como una batalla que sola yo era consciente que estaba peleando. Y durante mucho tiempo pensé que ese momento tenía que ver con haberme ido, con haber decidido irme. Hoy no estoy tan segura. Creo que ese momento tuvo más que ver con otra cosa. Y es que por primera vez ya no tenía nada afuera que me ayudara a no sentir todo lo que estaba pasando adentro. Se acabaron los pretextos. Ya no había nada, solo quedaba mi cuerpo, yo, mis sensaciones y todas mis dudas, preguntas, miedos. Y eso sí fue como un cubetazo de agua fría. Pero bueno, esta conversación no termina aquí. Te seguiré contando en mis próximos
episodios. Por lo pronto, si esto te resuena de alguna manera, si hubo un momento en el que tú también te sentiste así, cuéntame y así seguimos la conversación. Y recuerda, no tienes que haberlo vivido igual para que sea importante.